Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora que vean el video, comentarles que este video es algo especial. Es realizado para la maestría en avicultura, esta maestría, del posgrado de Ciencias Veterinarias de la poderosa Universidad Mayor de San Simón. Les presento a mi docente facilitador, Máster en Ciencias, Edgar Saavedra, y mi persona como maestrante, Marcelo Ticona. El tema que veremos el día de hoy es el de la biotina y la importancia que tiene esta en la avicultura. Así que manos a la obra, empecemos. El contenido: vamos a ver una pequeña introducción de esta biotina. Vamos a ver las funciones que cumple. Vamos a ver también las deficiencias en el caso de las aves, excesos, y al final vamos a ver lo que son las recomendaciones. Entonces empezamos mencionando que la biotina es una vitamina del complejo B que contiene azufre en su estructura molecular, como en esta imagen se puede ver. También se la conoce como vitamina B7, incluso a veces se la llama vitamina H. Es estable al calor, es soluble en agua y alcohol. Y algo que también tenemos que mencionar es que cierta cantidad de esta vitamina es sintetizada en la flora intestinal. Es algo para que lo tomen en cuenta más adelante. Hablemos algo de historia. Sucede que en el año de 1927 se descubrió que una dieta de solo claras de huevo solo esas claras causaba dermatitis, alopecia y lo que es la pérdida de coordinación muscular en ratas. Se llamó este problema enfermedad de la clara de huevo. ¿Qué sucedía acá? Sucede que en esta clara de huevo existe una glicoproteína llamada avidina, que tiene la propiedad de unirse de manera irreversible con la biotina, no pudiendo ser absorbida esta vitamina por el tracto gastrointestinal. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta es que estamos hablando de una clara que no está cocida. Ya cuando se la procesa, ya sea cuando se la hierve o se la fríe, esta avidina se inactiva y ya no atrapa a la biotina. Algo para que tomen en cuenta. Vamos con la siguiente diapositiva. Ya empezamos a hablar de las funciones. La biotina sirve como grupo de varias enzimas. La podemos considerar como una coenzima en sus funciones. Cataliza la transferencia del dióxido de carbono de unos sustratos a otros. Por ejemplo, en lo que es el piruvato carboxilasa, en el acetilcoenzima A carboxilasa, el propionilcoenzima A carboxilasa. Y de esa forma cumple estas funciones. Funciones, por ejemplo, es usada en el crecimiento celular, en el metabolismo de las grasas, el metabolismo de aminoácidos, el mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre o glucemia. Estas enzimas son esenciales en los procesos de duplicación. Es algo para que tomen en cuenta. Ahora, al privar de biotina, comenzará con déficit de enzimas celulares, que al final va a afectar los tejidos de rápida reproducción o de rápida mitosis. Ejemplos de estos tejidos, por ejemplo, el principal tejido afectado va a ser el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque este tejido se renueva constantemente.
En caso de animales jóvenes que están en crecimiento, el tejido óseo también está en esa etapa de multiplicación celular. Así que estas funciones van de la mano con las deficiencias que observamos. Continuemos a lo siguiente, ya hablamos de las deficiencias. ¿Y por qué se producen estas deficiencias? Son principalmente estos 4 puntos. Son relativamente pobres en lo que es el maíz, el trigo y subproductos de cereales. La vitamina, aparte de eso, es muy susceptible de destruirse cuando el alimento se somete a un proceso de acidez oxidativa. En este caso, más del 90% de la biotina se inactiva en 12 a 14 horas. Algo que también tenemos que mencionar es la dosificación de antibióticos. Por ejemplo, las sulfonamidas, o también conocidas como sulfas, impiden la síntesis de esta vitamina por la flora intestinal. Terminan afectando esta flora intestinal que sintetizaba, ¿no es cierto?, parte de la biotina. Y al final podemos mencionar que los pavos parecen ser más sensibles a la deficiencia de esta vitamina que los pollos. Continuemos. En todas las especies, la carencia de biotina produce dermatitis, pérdida del pelo o plumaje y retraso del crecimiento. Entonces, independientemente, podemos ver que esto es algo en común en las especies que estudiamos. Ahora, yendo a algo más específico, en el caso de las aves, podemos ver que ocasionan dermatitis, condrodistrofia, hígado y riñón graso, y lo que son anormalidades embrionarias y la reducción de la incubabilidad. Empecemos con la dermatitis. La deficiencia de biotina causa una dermatitis exudativa alrededor del pico, ojos, en las patas y piernas. En esta imagen, en la primera imagen del lado izquierdo, observamos que existe una dermatitis exudativa alrededor del pico. En la segunda imagen del lado derecho, observamos que existe una dermatitis exudativa en la pata. Recuerden que el tejido epitelial es uno de los tejidos que se reproduce de forma acelerada. Así que si la biotina afecta principalmente los procesos que recurren a la reproducción celular, lo que es la mitosis, es obvio que tengamos que ver este tipo de cuadros. Lesiones en la parte superficial, lo que son las dermatitis exudativas. Pasemos a la condrodistrofia, un trastorno de la placa de crecimiento. Mencionamos que es ese tipo de problema, donde los huesos largos son más cortos de lo normal. Es un signo de deficiencia de biotina en pollos y pavos en crecimiento. Una vez más, esto está relacionado con la función que tiene la biotina. Hígado y riñón graso. La necropsia revela hígado pálido y el riñón con acumulación de grasa. Se ha sugerido que la deficiencia de biotina puede deteriorar la gluconeogénesis. Al final tenemos más acumulación de ácidos grasos debido a que se deteriora esta función, la gluconeogénesis. No se puede producir nueva cantidad de glucosa a partir de lo que son los tejidos grasos. Pasemos a lo siguiente: anormalidades embrionarias y reducción de la incubabilidad. Los embriones de gallinas con deficiencia muestran condrodistrofia, que hace referencia a las alteraciones que tienen que ver con el cartílago del hueso, con ese cartílago en crecimiento, particularmente en las epífisis de los huesos largos.
También se puede observar lo que es la micromelia, que es el acortamiento de las extremidades, y lo que es la sindactilia. Esto es cuando los dedos están fusionados entre sí. Se presentan 2 picos de mortalidad embrionaria, uno durante la primera semana y otro en los últimos 3 días de incubación. Continuemos con las diapositivas. Vemos en este caso los excesos y aquí hay buenas noticias. La biotina nos registra casos conocidos de sobredosificación. Recordemos que estamos hablando de una vitamina hidrosoluble. Entonces, esta vitamina se elimina con facilidad por vía renal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablamos de las recomendaciones. Primeramente, para ustedes, hagan cocer sus huevos. Ahora, para sus animales, para la parte avícola, verifiquen el tiempo que conservan sus alimentos balanceados. Como vimos, el tiempo en el que se terminan oxidando estas vitaminas es de 12 a 14 horas. Gran parte de estas vitaminas, el 90%, se van perdiendo. Ahora, cuando ustedes realicen dosificaciones, principalmente con las sulfas, tengan mucho cuidado. Esta es otra recomendación. Y algo que podemos añadir, que tengan cuidado con la cama húmeda. Favorece la entrada de agentes microbianos como los estafilococos, por ejemplo, por las patas de las aves. Tengan cuidado también con esto. Y pues ya finalizamos el video. Vemos la bibliografía que hemos utilizado, que van desde McDonald de Nutrición Animal hasta el Manual de Enfermedades de las Aves de la Asociación Americana de Patólogos Aviares. Y con eso finalizamos la presentación del día de hoy. No existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Mensaje de Will Smith. Agradezco su atención. Nos vemos en un próximo video.